está con nosotros nuestra sexóloga de cabecera que queremos mucho, Irene Moreno. ¿Cómo estás, pues Irene? siempre contenta de saludarles. Gracias. Y bueno, un poco muy tapada hoy porque tenemos mucho frío. Sí, está fresquito. Pero para eso hay remedio, ¿eh? Porque puedes abrazar a tu oso de peluche o al de carne y hueso que tengas a tu lado. Está bien, Irene. Y justo hablando de los remedios, pues a veces se pierde el deseo, el apetito sexual por muchísimas razones. Y a lo mejor la gente piensa que ya no podrá recuperarlo, pero la buena noticia es que sí se puede. Claro que sí. Tú bien hablabas hace un momento de que hay varias causas, porque creo que lo más importante es que detectemos cuál es la causa de que hayamos perdido o que haya disminuido el deseo sexual. Y hay también como temperamentos. Hay gente que tiende a tener deseo generalmente muy alto, que es una persona que de manera así temperamental le gusta mucho el sexo, propicia los encuentros sexuales y de repente ve que hay una merma, ok, esto que me interesaba tanto antes hoy deja de existir, habrá que preguntarse qué está sucediendo. Hay gente que tiene como un deseo sexual promedio, que a veces sí, a veces no, que es quizá muy receptivo a las situaciones externas y que si hay estrés o que si hay prisa o que si le duele el estómago o que cualquier cosa que altere su bienestar, hace que pierda el deseo sexual. Y hay gente que de plano tiene un temperamento muy bajo, un deseo sexual muy bajo, en el cual pues eventualmente se puede dar como esta búsqueda o propiciar el encuentro sexual con su pareja o incluso consigo mismo. Entonces, bueno, habrá que ver, primero identifica tú en cuál plano estás y después veamos si hay modificaciones, por qué pueden estar sucediendo. Porque también hay que entender que el deseo sexual personal impacta en la vida de pareja. Porque a lo mejor yo digo, ay, a mí en este momento de mi vida, mira, yo célibe para siempre. ¿Y tu pareja qué? Claro, No, si estás solo pareja, y es tu decisión, pues no. está de lujo. ¿Quién? Pero si tienes una pareja que tiene deseos de estar contigo, sabemos que esto, bueno, propicia problemas entre la pareja. Pues sí. Las causas pueden ser múltiples, hablabas de cuestiones biológicas. Yo les invito siempre a que también analicen si están tomando medicamentos. De pronto no entendemos que los medicamentos pueden estar impactando de una manera a veces muy severa nuestro desempeño sexual y nuestro deseo. Si estás pasando por una depresión, problemas de estrés, situaciones que en este momento alteren, ¿no?, tu vida cotidiana, tus emociones, incluso un cambio de casa, la pérdida de un trabajo, muchas situaciones, por supuesto, pueden tener que ver en que tú estés bajando tu deseo sexual. ¿Pero qué hacemos? O sea, lo importante es que hay soluciones para esto y uno es reconocer que hay una situación que se puede volver un problema o que ya está siendo un problema y que queremos cambiar. Primer punto del reconocimiento de la situación. Aceptarlo. El segundo punto, una vez que identifiquemos cuál es la posible causa de mi pérdida del deseo, bueno, pues atacar el problema. Por ejemplo, si tú tomas pastillas anticonceptivas, sabemos que las pastillas anticonceptivas pueden estar impactando en tu deseo y generalmente en otras áreas del desempeño. Entonces, fundamental, vayas con tu ginecólogo o ginecóloga y le preguntes, oye, el tipo de anticonceptivo que estoy tomando puede impactar o puede hacer que mi deseo se baje o se pierda, y entonces la ginecóloga o el ginecólogo te diría, ups, sí, pero se me olvidó comentártelo, ¿no? Oye, Irene, pero y sí, digamos que tu sistema anticonceptivo está haciendo que tu vida o tu líbido disminuya o alguna enfermedad. ¿Cómo le haces para incrementarlo? No, bueno, no podemos hacer que algo mágico suceda, pero sí podemos cambiar. Por ejemplo, hay muchas opciones en el tema de los anticonceptivos y muchas opciones, por supuesto, también en algunos medicamentos, O sea, no en cambiarlo. todos. Cambiarlo. Esto es Claro. en el tema de si estamos tomando cosas hormonales, modificarlo por algún otro método que no altere mi deseo sexual. Pero bueno, también es bien importante que veamos que no todo en la vida sexual tiene que ver solo con lo orgánico. También nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, por supuesto que tienen que ver. A lo mejor estoy pasando una situación con mi pareja que a lo mejor no nos damos cuenta que estamos un poquito distanciados. Traigo algo guardadito ahí que no he comentado, que no hemos sanado. Básico, fundamental, que hables con la pareja y resuelvas esos temas que han quedado irresueltos. Y a lo mejor como por arte de magia, y lo pongo súper entre comillas, reaparece el deseo. Cuando tu pareja incluso y tú tienen una vida sexual que es monótona, rutinaria, es quizá una de las causas fundamentales y más comunes de la baja del deseo sexual. Pues, Porque si es pan con lo mismo, si es aburrido o peor aún, si es doloroso, si tengo que fingir porque pues la verdad es que ya ni se me antoja,
ya ni me gusta, entonces finjo orgasmos y mejor evado la relación sexual, obviamente pues también mi cerebro es muy inteligente y decidirá bajar mi deseo sexual. Oye, ¿será, Irene, también que pues ya no quieres estar con esa persona y no quieres dar ese paso y pues no te queda de otra y lo haces? Pues muchas veces estamos tratando de sostener relaciones a fuerza, por el que dirán, por los hijos, porque finalmente la sociedad espera que los matrimonios sean para siempre, porque tienes una presión familiar o porque tú mismo estás convencido de que te casaste o que te emparejaste o pusiste muchas expectativas en una relación, pero la verdad es que sabemos que la sexualidad es un ingrediente, un componente muy, muy importante, es digamos como el pegamento de todo lo demás. Si la vida sexual de la pareja merma, esto necesariamente va a influir en un momento para que la distancia entre los dos se haga cada vez más y más grande. Si tú quieres rescatar esa relación, por supuesto, platicar, tomar una terapia sexual básico. También darle un giro, ponerte creativo, hacer cosas nuevas. Decíamos, cambiar el lugar, cambiar la hora, cambiar los ambientes, ponerte una lencería sensual, Oye, Irene, irte de viaje. Una pregunta, ¿qué pasa cuando el deseo en una pareja, porque casi siempre es la mujer la que dice, me duele la cabeza, por ejemplo, ¿no? O no quiero. Pero ¿qué pasa cuando en una pareja el hombre sí quiere a la mujer, sí todo, pero no quiere tener relaciones sexuales? Bueno, pues esto es más común de lo que podríamos imaginar. Y hay que revisar qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que puede estar habiendo detrás de este desinterés sexual, porque es también una manera de violencia. O sea, hay cosas que son calladas que no tomamos en cuenta. Cuando mi pareja no me quiere tocar, hombre o mujer, o simplemente se te acerca y te dice, quítate, qué asco, siempre estás pensando solo en eso, es una manera de ser violenta o violento. Entonces, también mucho ojo, ¿qué hay detrás de esta evasión a la relación sexual? No siempre tiene que ver con infidelidades o traiciones, puede ser, pero puede tener que ver muchas otras cosas que tenemos que pulir, que tenemos que hablar. También puede ser cuando pierdes energía. La gente andamos en ciudades como la nuestra súper cansados. Ay, sí. Estarán de acuerdo, ¿no? Claro. Luego no dormimos bien, falta de sueño, problemas en el dormir, puede ser un factor que haga que perdamos el deseo sexual o baje nuestro deseo, el tener una mala alimentación, el no hacer ejercicio. El ejercicio, ojo, un ejercicio fuerte, dinámico, nos ayuda a tener más deseo sexual, porque se echan a andar las endorfinas y otras sustancias que en nuestro cerebro propician estas sensaciones placenteras que nos llevan o nos invitan nuevamente a tener una actividad sexual. Te cambia el humor, ¿no? Claro. Irene, bueno, ya hablamos de las causas de que baje el deseo sexual, pero ¿tú crees que la baja de deseo sexual afecte también, repercuta en otras cuestiones de nuestra vida? Totalmente, porque digamos que la sexualidad o una vida sexual activa y placentera es como la inyección del día. Se te nota, ¿a poco no? Amaneces feliz, tuviste una buena noche, andas de jeta y dicen, oye, ya vete a tu casa, agarra tu manita, tu vibradorcito y ponte feliz. Porque en realidad la vida sexual plena sí nos da una sensación de buen humor, de placidez, de tener más ganas de trabajar, de estar feliz con la vida, estás agradecido, estás reconectado. Oye, hasta la cara te cambia. Sí. Te cara la cambia. Y no, cara la piel. oye, y no es pretexto no tener pareja, ya lo hemos hablado. Claro, dijiste algo que me llamó mucho la atención ¿no? y tiene Ay. que ver con esto de la terapia sexual, porque uno se imaginaría que la terapia sexual es para alguien que tiene una disfunción y se puede tomar entonces terapia sexual con tu pareja nada más como para recobrar esto. Fíjate que está padrísimo esto que preguntas, Wow. porque a mí me ha sorprendido la cantidad de parejas. Yo muchas veces hablo de estos temas que me buscan en el consultorio y me dicen, mire, en realidad no es que tengamos un gran problema de fondo, pero queremos que usted nos ayude a renovar la relación, que nos dé nuevas ideas. Un terapeuta sexual puede darte una o dos terapias, una o dos sesiones en las que se revise qué está pasando y te da nuevas ideas para reconvertir convertir tu relación monótona, aburrida, en algo más divertido. El uso de juguetes sexuales, por supuesto el tomar complementos vitamínicos para tener más energía es importante. Luego los podemos hablar si quieren en algún momento. Masturbarte. La masturbación o el autoerotismo es una manera de fomentar el deseo. Ay, qué flojera, pues hazlo como tarea, es tarea de fin de semana. Muy bien. Si tú tienes orgasmos, si tú tienes este placer, se incrementa el deseo. No este mito de que si ya lo hice ya no se me va a antojar, al contrario.
cuando tú puedes tener este ejercicio contigo, deseas más estar con tu pareja. Muy bien. Así que bueno, tienen tarea, hagan el amor y no la guerra porque es viernes. Irene Moreno, ¿qué tarea acabas de dejarle al público? Muy bien. Muchas gracias. Que tengas un Gracias buen a fin de ustedes, semana. feliz fin.